Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar el episodio de hoy quería comentar que hemos abierto un canal de Telegram en donde subimos los podcasts para que puedas escucharlos directamente y sin necesidad de que descargues nada, ni apps ni ninguna otra cosa. El canal es Café Jurídico Podcast. Si ya tenéis Telegram instalado, lo abrís y buscáis ahí Café Jurídico Podcast, todo junto, todo minúscula y ya está. Si queréis, también podéis acceder a través de cafejuridico.es/Telegram o desde el menú superior de la web, como sea más sencillo. Y ahora sí, sin más dilación, Café Jurídico, episodio 103. Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos un día más, hoy martes, día 23 de marzo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, el espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! El otro día me llegó de nuevo al despacho un cliente que lleva trabajando conmigo desde el año 2014 o 2015 y ya le he llevado diversos asuntos. El caso es que le había notificado una demanda del juzgado de primera instancia de instrucción de Pozuelo de Alarcón y este cliente es verdad que ha estado residiendo por motivos profesionales en muchos puntos de la geografía española, por lo que en principio hasta aquí todo era normal. Como que no le di importancia al tema y me puse a analizar el fondo del asunto en cuestión. Claro, el caso es que, y sin entrar en detalles por cuestiones obvias, le reclamaban por un contrato de crédito celebrado en el año 2008 y que en principio por el tipo de deuda y la fecha de interposición de la demanda, que era a finales del año 2019, aunque se le ha notificado ya en este 2021, no habría prescrito. Analizando, como decía, la documentación, veo que el contrato se firmó cuando mi cliente residía en Córdoba y que toda la documentación aportada de contrario apuntaba precisamente a Córdoba. La pregunta que me rondaba la cabeza era evidente: ¿por qué han puesto la demanda en Pozuelo de Alarcón? Total, que como no conseguía encontrar una respuesta en la documentación, le pregunto al cliente si él ha residido allí o algo y me dice que no, que nunca. Me quedo así. Bueno, le pregunto si en algún momento es posible que ejerciendo su derecho en materia de protección de datos haya podido notificar otra dirección distinta a la del contrato y me dice que tampoco. Claro, viendo que todo esto no tenía sentido como tal, le enseñé la dirección que ponía en la demanda a efectos de notificación y le pregunté si es de algún familiar, es pareja o de alguien, o yo qué sé, de algún amigo o similar. Y me dice que tampoco. Claro, tengo que explicar que a él la demanda se la notifican en su nueva dirección en Sevilla. Por eso ha tardado tanto tiempo en llegar el asunto. Porque como allí no recogía nadie las notificaciones, el juzgado ha efectuado una averiguación domiciliaria y le ha saltado su domicilio actual. Pero vamos, que no había por dónde coger que el asunto se dirimiera en Pozuelo de Alarcón. Así que mientras preparaba una declinatoria, pensé que ya tenía un tema para hablar en el programa de hoy. Y sí, hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre la declinatoria, que en este caso que contaba sería por falta de competencia territorial. Pero antes de introducirnos en la temática, vamos a dar paso a María Ángeles para que haga entrega de las 2 tazas de café jurídico de hoy. Muy buenas tardes a todos. Juanma, si te parece, antes de dar a conocer para quién van las 2 tazas de hoy, déjame decir cómo pueden conseguirlas. Claro que sí. Para ello, solo tenéis que entrar en promo.cafejuridico.es, dejarnos un mensaje de felicitación por el aniversario de Café Jurídico y los más originales recibirán la taza exclusiva del programa. Ya veis que es muy fácil participar. Y bueno, una vez dicho esto, nuestra primera taza de hoy va para Sara Prieto, que nos dice: mis felicitaciones por alcanzar el nivel 100 y espero que se multiplique por muchos 100 más. Qué gran verdad que todo logro empieza con la decisión de intentarlo. Para mí siempre es un placer escucharos con todas las novedades jurídicas actuales, así que a seguir sumando logros y éxitos que los oyentes os lo agradecemos. Y la segunda taza va para Tania, que nos dice: felicidades por este año cumplido y por los que quedan, enhorabuena. Muchas gracias a Sara y a Tania por vuestros mensajes de felicitación. En breve contactaremos con vosotras para haceros llegar la taza de café jurídico. Muchas gracias, María Ángeles. Ya sabéis que aún estáis a tiempo de enviarnos vuestras felicitaciones en https://promo.cafejuridico.es. Y ahora sí, comencemos por el principio. La declinatoria aparece recogida en los artículos 63 siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El contenido de la declinatoria lo encontramos concretamente en el apartado primero del artículo 63,
que literalmente dispone que mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda por corresponder el conocimiento de esta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores, excepto en los supuestos en que exista un pacto previo entre un consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo y el consumidor sea el demandante. También se propondrá declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se fundara en la falta de competencia territorial, habrá de indicar el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habrían de remitirse las actuaciones. Por tanto, de una forma resumida, podemos decir que la declinatoria se trata de una herramienta procesal que pueden aplicar un demandado y otras personas legítimas en un juicio para denunciar la falta de jurisdicción o competencia del tribunal donde se interpuso el procedimiento. Ahora bien, ¿dónde se debe proponer la declinatoria? Según lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declinatoria se propondrá ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicción o de competencia. No obstante, la declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación. Así, en síntesis, lo que tiene que tener claro es que la declinatoria se utiliza para indicar al tribunal donde se esté ejerciendo una determinada acción que no es el adecuado, y por lo tanto, que habría que trasladar el asunto al que sí lo es. Con carácter general, esto será ante el mismo tribunal que está conociendo el pleito, pero, también se podrá hacer ante el tribunal del domicilio del demandado. Si bien es verdad que esto no es muy común, pero bueno, es otra opción que, como vemos, aparece contemplada en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil. Vale. ¿En qué momento procesal se debe proponer la declinatoria? Conforme al artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declinatoria se habrá de proponer dentro de los 10 días primeros del plazo para contestar a la demanda y su interposición surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el plazo para contestar a la demanda y, por tanto, el curso del procedimiento principal, suspensión que lógicamente tendrá que declarar el letrado de la Administración de Justicia. No obstante, conviene mencionar que la doctrina y jurisprudencia han pulido las distintas casuísticas que se presentan en la práctica. Así, por un lado, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 445/2012 de 7 de septiembre, que dejo en la nota del programa, se remite a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 5 de diciembre del 2005 y que literalmente dice que el planteamiento de la declinatoria en el propio escrito de contestación a la demanda, articulando aquella como cuestión previa y reservando la contestación propiamente dicha como mera cuestión subsidiaria, no constituye infracción de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acerca del momento procesal de proposición de la declinatoria y tampoco implica un acto de sumisión tácita del artículo 56.2 de la ley. En los demás casos, esto es, en caso de que la declinatoria se presente en la demanda como una causa más de oposición, o cuando se propone formalmente tras la contestación a la demanda y a la celebración de la audiencia previa, se estaría ante una petición extemporánea formulada fuera del plazo establecido en el artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo mismo sucede con la alegación de falta de competencia formulada en el acto de la vista del juicio, que es extemporánea e ineficaz ya que no se habría interpuesto la declinatoria en el tiempo y forma legalmente estipulado. Por tanto, la declinatoria debe plantearse dentro de los 10 primeros días del plazo para contestar a la demanda para evitarse problemas y, como mucho, podría prosperar su planteamiento en el propio escrito de contestación a la demanda como cuestión previa y reservando la contestación propiamente dicha como mera cuestión subsidiaria. Pero sinceramente, mejor no probar experimentos y ceñirse al plazo del artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y listo. Entonces, como decía, si se propone declinatoria, el plazo para contestar la demanda y por lo tanto el procedimiento quedará en suspenso hasta que se resuelva. Eso sí, tal y como dispone el apartado segundo del artículo 64, esta suspensión del procedimiento no impide que el tribunal ante el que se sustancia el asunto pueda practicar, a instancia de parte legítima, cualesquiera actuaciones de aseguramiento de prueba, así como las medidas cautelares de cuya dilación pudieran ocasionarse perjuicios irreparables para el actor, salvo que el demandado preste caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se derivaran de la tramitación de una declinatoria desprovista de fundamento.
Ok, sigamos. ¿Cómo se tramita la declinatoria? Pues hay que seguir los trámites previstos en el artículo 65 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que básicamente dicen que al escrito de declinatoria habrán de acompañarse los documentos o principios de prueba en que se funde la falta de jurisdicción o competencia. Los restantes litigantes dispondrán de un plazo de 5 días contado desde la notificación de la declinatoria para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicción o la competencia del tribunal. Si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor, al impugnarla, podrá también alegar la falta de competencia territorial del tribunal en favor del cual se pretende declinar el conocimiento del asunto. Interpuesta la declinatoria y formuladas las alegaciones de cara a su impugnación, lo que ocurre a continuación es que puede suceder que la declinatoria prospere o que no. Si no prospera, pues nada, el procedimiento seguiría su curso en dicho juzgado y listo. Si prospera, tendría consecuencias distintas en función de los motivos de la declinatoria. Así, si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro estado, lo declarará mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso. Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación. Por otro lado, si el tribunal considera que carece de jurisdicción por corresponder el asunto de que se trate a los tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se abstenga de conocer señalará a las partes ante qué órganos han de usar su derecho. Y lo mismo sucede cuando el tribunal entienda que carece de competencia objetiva. Si se hubiera interpuesto declinatoria relativa a la competencia territorial y ésta no viniera determinada por las reglas imperativas, el tribunal, para estimarla, habrá de considerar competente al órgano señalado por el promotor de la declinatoria. Cuando se estima la declinatoria relativa a la competencia territorial, se inhibirá en favor del órgano al que corresponda la competencia y acordará remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el plazo de 10 días. Bien, ¿cabe recurso contra la resolución de la declinatoria? Pues para dar respuesta a esta pregunta habría que acudir a los artículos 66 y 67, porque varía en función de las circunstancias por las que se hubiera planteado la misma. Así, conforme a dichos preceptos, contra el auto que se abstenga de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación, o por falta de competencia objetiva, cabrá recurso de apelación. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicción o de competencia objetiva, solo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva. Contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial no se dará recurso alguno. En los recursos de apelación y extraordinario por infracción procesal solo se admitirán alegaciones de falta de competencia territorial cuando, en el caso de que se trate, fueren de aplicación normas imperativas. ¿Qué os ha parecido el programa de hoy? Os recuerdo que podéis enviarme vuestra opinión desde cafejurídico.es, desde donde también podéis acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También podéis seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabéis, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Amazon Music y así hasta más de 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. En fin, me despido ya por hoy, muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y extendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.